Muy bendecida la mano del Señor, un privilegio más poder estar frente a lo que Dios más ama, que es su iglesia, que es usted. Eh, Antes de iniciar, deseándole con un día de anticipación, porque feliz día del Padre a muchos padres y del mundo, donde sea que nos vean, deseándoles que pasen bien con sus familias, un día eh, especial. Aunque todos los días son del padre, todos los días son de la madre, pero un día en especial. Bueno, y tenemos el tema de hoy, como usted lo puede ver, se titula El Padre de los Espíritus. El Padre de los Espíritus. Y empezamos Mateo 23:9. Mateo 23:9. Y dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Esto tenemos que tener claro que está hablando de espiritualmente, porque esto le decía a los fariseos y a los escribas, no está hablando del Padre terrenal, ¿no? De su Padre, del Padre terrenal de uno. No, no está hablando de eso, está hablando de Padre espiritual. Esto se le está hablando a los fariseos y a los escribas. Por factor de tiempo no vemos el contexto, pero usted en su casa tiene tiempo, puede leer desde el capítulo 1 para que vea usted a quién se está haciendo referencia. Porque muchos por ahí dicen, no, entonces no le podemos llamar padre a nuestro padre terrenal. Por favor, eso es una locura el querer pensar sin pensar eso si no tenemos un sustento bíblico. Aquí nuestro sustento bíblico, usted lo puede leer desde el 1, está hablando a los fariseos y a los escribas que no se le diga padre, pero es en condición espiritual. ¿Ok? Lo voy a volver a leer. Y no llamaréis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, ¿sí? Y el que está, ¿en dónde? En los cielos, para que quede claro. Ok, en la actualidad, muchos ministros de iglesias se hacen llamar Padre, pero dice la palabra que a nadie llame Padre espiritual en esta tierra. A ver, muchos dirán, bueno hermano, ¿usted qué está diciendo? O sea, que no se le diga Padre espiritual al pastor. Pues no, porque el Padre de los Espíritus es uno solo, es uno solo. Lo que podemos llamarlo es Padre ministerial de la iglesia, el Padre ministerial, el Padre de la iglesia, porque él fue el fundador y todo eso, pero Padre espiritual no. Usted no llame a Padre espiritual a nadie en esta tierra. Yo no le estoy diciendo que le tenga un cariño a su pastor, le quiere llamar padre, papá, está bien, pero en la condición que le estoy diciendo, no padre espiritual. Yo he escuchado muchos hermanos en las iglesias que dicen mi padre espiritual, mi papá espiritual. No, no es así. El padre del ministerio, de la iglesia tal, él es el padre de la iglesia tal, porque fueron fundadores, en fin, pero no son padres espirituales. Espiritual ya viene de espíritu. Cuando esa persona formó su espíritu.
Su espíritu lo creó Dios, el Señor. Así que no se puede llamar padre espiritual a quien no lo es. Ese padre ministerial, que es otra cosa. Ok, con estas indicaciones que el Señor nos dice que a nadie llamemos padre, continuamos en Juan 14, 18. Pero mire, esas son las indicaciones que el Señor nos deja, pero el Señor no nos deja solo. ¿Sí? Juan 14, 18. Vamos a tratar de ser lo más breve posible para no ocupar mucho espacio. Y dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién es un huérfano? Aquel que no tiene padre. Pero el Señor nos promete y nos dice que no nos va a dejar huérfanos. Tenemos padre. Sí, tenemos padre. Él nos promete y no nos dejará huérfanos. Huérfano se le llama eh, a un niño que ha perdido su padre, ha fallecido, en fin, y queda huérfano. Usted ya lo saben los contextos, pero siempre es bueno aclarar y de pronto gente que quizás no lo sabe. Entonces a ese niño o a esa niña se le dice huérfano cuando ha perdido sus padres. Pero el Señor dice, y no los dejaré huérfanos. ¿Sí? Ok, con esta promesa que el Señor nos está dando, vamos a Hebreos 12, 9. Antes de continuar, hay en el significado de padre, dice que un padre es protector, autoridad, guía, cuida, es proveedor. Vamos a ver, el Señor nos dice que no nos iba a dejar huérfanos. Y vamos a ver qué significa. Le estoy dando como todo, como siempre, en cada estudio, la honra y la gloria a nuestro Señor Padre. Y como eso es más o menos lo que significa en el diccionario, dice. Padre es protector, autoridad, guía, cuida, es proveedor. Ok, y vemos, dice que es protector. Nuestro Padre Celestial es el Shaddai, que significa todopoderoso. Por eso nos protege, por eso es protector. Shaddai, todopoderoso. Autoridad, el Roy, el Dios que me ve, una autoridad. La gente no hace las cosas malas porque la autoridad lo ve. Si no hubiera autoridad, si una autoridad no lo viera, no, entonces haría los mal. Entonces el Roy es el Dios que me ve, el guía, Jehová Nisi, el Señor mi bandera, es el que me guía. En las guerras medievales se llevaba un portaestandarte de la bandera de esa nación con la que iba a luchar. Y esta bandera, como eran miles de personas que iban a la guerra, esta bandera se veía de lejos y los guiaba hacia dónde tenían que ir. Por eso Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Miren todas las cualidades que tiene nuestro Padre espiritual. Dice que cuida. Jehová Shalom es paz. Cuando usted está cuidado, usted está protegido, usted está cuidado, usted tiene paz. Eso es nuestro Señor. Jehová Shalom, paz. Es proveedor. Jehová Jireh es el que proveerá todas las cualidades que tiene nuestro Señor. Padre, maravilloso. Hoy vamos a hablar sobre el Padre y estamos hablando sobre el Padre de los Espíritus. Todas las cualidades que nuestro Señor tiene, maravilloso.
Y vamos a Hebreos 12:9. Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, lo que Jonathan hablaba, lo que dicen en Mateo 23:9, que no llames padre. Eso está hablando sobre que no le digas padre espiritual a nadie. Padre espiritual no, pero padre terrenal sí tenemos. Usted fue hecho por un padre y una madre, que se juntaron y ahí salió usted, salí yo, en fin. Ese es el proceso natural del ser humano en esta tierra. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Hay que obedecer al Padre de los Espíritus si quieres vivir, y viviremos. Qué maravilloso. Aquí lo dice. Hay que obedecer al Padre de los Espíritus. ¿Quién es el Padre de los Espíritus? ¿Quién los creó? Entonces usted no le puede decir a su pastor, a su líder, a su apóstol, aquellos que están dentro de esto, mi padre espiritual. No, él es su padre del ministerio, el padre de ahí, de la iglesia, porque la fundó, en fin. Yo en cierta ocasión, yo sí dije mi padre, pero gracias a Dios, Dios me ha dado revelación hace muchos años atrás. Y yo le decía con revelación, en conocimiento. Mi padre ministerial, del ministerio, qué sé yo, o mi padre de la iglesia tal, pero en ese sentido. Pero yo jamás me atreví a decir padre espiritual, porque el Padre de los Espíritus es nuestro Dios creador. ¿Sí? Son dos cosas muy distintas. Si es que usted le nace decirle a su pastor padre, pero que quede transformado en el conocimiento de vuestra mente. Mi pueblo perece por falta, usted ya sabe, de conocimiento. ¿Ok? Vamos a Mateo 7:11. Pues si vosotros siendo malos, de entrada te dice, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Si nosotros humanamente, siendo malos, le damos buenas dádivas, buenas cosas a nuestros hijos. Y dice, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Usted tiene que sentirse hijo, tiene que sentirse hijo, tiene que sentirse amado del Señor. Yo tengo un Padre que dice la Escritura que nosotros siendo malos, no hay uno bueno, no hay quien busque al Señor. Entonces, si no hay uno bueno, no hay quien busque al Señor conforme dice la Escritura, ¿usted cree que el Señor le iba a dejar su salvación a usted para que usted, entre comillas, se salve usted mismo por sus esfuerzos? Usted se salve. Por eso que el Señor tuvo que venir al rescate de sus ovejas. Y tuvo que venir al rescate de lo que se había perdido. Para poder Él, como Padre, hacer ese trabajo.
un trabajo que usted ni yo lo podíamos hacer, que era pagarle a la ley. Si usted cuando su hijo no puede, su hijo pequeño no puede hacer algo, algo muy pesado, algo que él humanamente no lo va a poder hacer porque es un niño, usted viene y le ayuda, ¿verdad? De la misma forma el Señor vino, tomó forma corpórea, se vistió de un velo. ¿Y usted sabe cuál es el velo? Jesús. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para venir y ayudarnos con lo que no podíamos hacer. Y hermano, ¿y qué era lo que no podíamos hacer? La ley. No podíamos pagar la ley. Por cuanto era débil por la carne, dice la palabra. Y Él vino y nos libró de la maldición de la ley. Porque todos los que están bajo la ley están bajo maldición. Y así era que estábamos bajo maldición. Porque estábamos bajo la ley. Y ahora estamos en un nuevo pacto sobre mejores promesas. Dice que Él nos trasladó al reino de su amado Hijo. Qué maravilloso. Si el Hijo libertare, realmente seréis libres. Él ya vino y nos libertó. Mire lo que nuestro Padre hizo por nosotros. Por cuanto amó, dice Juan 3:16, ¿no? Que amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Nos está diciendo que nosotros siendo malos damos buenas dádivas, mucho más nuestro Padre Celestial. Y cómo no honrarlo y glorificar su santo nombre. Todos los días son de Él. Pero este es el día que el Señor hizo para glorificar su santo nombre. Así dice la Biblia, este es el día. Es como cuando usted cumple años. Ese es el día que el Señor hizo para usted. Este es el día que el Señor nos ha permitido honrar su santo nombre. Continuemos. Gálatas, para ya ir terminando porque no queremos ser gravosos en mucho tiempo. Gálatas 4, 6 y 7. Por cuanto sois hijos, dice que usted será, por cuanto soy, ya eres hijo. ¿Por qué eres hijo? Porque Cristo fue a la cruz. Por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Por eso que Él dijo, no los dejaré solo, enviaré al Consolador. Ahí está. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿O cuál otro espíritu dice que envió? El espíritu de su Hijo. Y eso está dentro de usted. Así que no pida, baja Espíritu Santo, baja fuego de Dios. No, ese fuego y ese espíritu está dentro de usted. Hónrele a su Padre. Dígale gracias, Padre, por ese sacrificio inmenso que hiciste en la cruz. No me lo merecía, pero tu gracia infinita me alcanzó. ¿Cómo no alabarte y glorificarte, Señor? Sí, dice que tú primero me amaste, Señor. El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Que dice que clama, Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? Papito, Padre, papá. Eso es lo que significa Abba Padre. Y dice que el Espíritu clama. Ni siquiera usted, sino es el Espíritu que está en usted, el Espíritu que mora en usted. Es el que clama al Señor. Mire hasta dónde. Porque el Señor, sabiendo que eras malo, Mateo lo dice,
donde lo vimos, ustedes siendo malos, dan buenas dádivas a vuestros hijos. Y el Señor, sabiendo que su naturaleza carnal, su naturaleza humana es mala, envía al Espíritu de Él que more en usted, y el Espíritu es el que clama, Abba, Padre. Gloria a Dios. Maravilloso que nuestro Padre, ahora que tenemos este conocimiento, podamos ver que no es ese Padre o ese Dios como los padres terrenales, que cuando uno hacía algo malo, que con gente te castigaba. Ahora dice que el Espíritu es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu ministra ahí. Y si usted hace algo malo, dice que el que toma por hijo disciplina. Así que, ¿se acuerda cuando usted hacía algo malo en su casa y usted sabía que llegaba su papá después del trabajo, ya en las tardes, y su mamá iba y le decía lo que había hecho usted, algo malo, y ahí le daban? De la misma manera tenemos un Padre que nos corrige, nos guía y nos corrige con amor. Dice que nuestro espíritu clama, Abba Padre, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que Él puso ahí al Espíritu. Mire todas las maravillas que el Señor ha hecho por nosotros. Bueno, el tema de hoy hemos tratado de hacerlo lo más corto posible, así que usted no le llame Padre espiritual a nadie. No es que mi apóstol, no que mi profeta, que mi líder. No, el Padre de los Espíritus. Por eso viene la palabra Padre espiritual. Di, si es tu Padre terrenal, mi Padre es terrenal. Si es tu Padre espiritual, sabemos que es Dios. No le digas a nadie más, no, que él es su Padre ministerial nada más. Y no es que él, como por ahí también he escuchado, que no, que es el Padre espiritual, impulsa el crecimiento. ¿Quién te dijo a ti eso? Yo te apuesto que dice que es un padre. Es protector, autoridad, guía, cuida, proveedor. Eso es un padre. Padre ministerial, usted le puede decir a su pastor. Pero si no ha cumplido con todas estas, que sea protector, guía, cuida, proveedor, el pastor tiene que haber creado su espíritu para ser su padre espiritual, analiza, que los ojos del entendimiento sean alumbrados en tu vida y puedas entrar en un nuevo nivel de gloria. Como en antes yo lo dije, sí, yo le dije a alguien una vez, padre, pero yo tenía el conocimiento claro que él era el padre del ministerio, el padre de la casa, de ahí. Pero yo jamás lo dije con el sentido de padre espiritual, que muchos sí lo decían. Y, y hombres que tenían toda la vida en el ministerio y ya tenían como 60 años y le decían a él, padre espiritual. Yo decía, bueno, será el tuyo porque el mío mi padre es el Dios de los espíritus. Él es eh, el padre ministerial del ministerio, de la casa tal, de la iglesia tal, el padre de la iglesia tal. No voy a mencionar nombres.
pero en ese sentido, por favor. Sí que no llames a nadie. Solo a nuestro Señor. Bueno, gracias a Dios que ha sido breve también el mensaje para no ser gravosos con mucho tiempo, porque también mientras más largo, más pesa el video. No quiero cargar en otras plataformas. Un abrazo, un saludo cordial a cada uno de los padres de todo el mundo. Todos los días son el Día de la Madre, todos los días son el Día del Padre, pero siempre hay un día en especial para los padres de todo el mundo. ¿Sí? Que pasen bien y sepan quién es su verdadero Padre, nuestro Señor y Dios Padre. Él me da todas las cosas que necesito, en Él confiamos, en Él nos arrimamos. Acuérdese cómo su hijo se arrima a usted, lo abraza, lo apapacha, de la misma manera usted coja al Señor. Quítese esa imagen de ogro, de padre duro y severo que nos hicieron creer por muchos años. Así que te declaro bendecido con toda bendición. Hasta una próxima. Un abrazo fraternal y gloria y honra al único Padre espiritual que todos tenemos, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta una próxima.